Mi nombre es Elmer Gaviria, soy el director de Yarumal Crítica y en nombre del colectivo juvenil de Yarumal Crítica les expresamos el agradecimiento por acoger la invitación a participar de la conferencia Crisis de la Economía Colombiana y su impacto en Yarumal, a cargo del ingeniero Aurelio Suárez Montoya y el compañero del colectivo Yarumal Crítica, Cristian Céspedes Correa. La presencia de ustedes en este evento demuestra que es posible seguir pensando para Yarumal la realización de eventos a la altura del que hoy nos convoca. Esto lo hacemos porque en verdad creemos que para que sucedan cambios trascendentales en las realidades que nos aquejan, es importante construir ciudadanía informada, dispuesta al diálogo y despojada de los prejuicios que se ciernen como lastres en la construcción del país. Precisamente, este es uno de los enfoques primordiales del colectivo juvenil Yarumal Crítica y de su trabajo cotidiano. Nuestras aspiraciones van más allá de ser los izquierdositos que van creyendo que la vida es verdad, como de manera un tanto despectiva nos los han referido en algunos círculos de la política local. Esto a todas luces no es así, por el contrario, nuestro propósito se circunscribe a fomentar la cultura política y el pensamiento libre, la veeduría ciudadana y la promoción cultural, literaria y filosófica. Ello se hace a partir de los medios de comunicación, especialmente las redes sociales, de grupos de estudio, de eventos culturales y de otras estrategias que el colectivo utiliza para la consecución de sus fines. Sin embargo, en estos propósitos nunca hemos estado solos y este evento es muestra de ello. El agradecimiento también va para el Centro de Estudios del Trabajo, Sede Trabajo, organización conformada por profesionales de las más altas calidades en varias áreas del saber, que ponen todo su conocimiento al servicio de la defensa del trabajo, la producción y la soberanía nacional, bajo el compromiso de propender por la búsqueda del bienestar de la población, la lucha democrática, política y la promoción de la investigación científica. Para terminar, haré una breve mención de la hoja de vida de nuestro conferencista principal, no sin antes darle una cordial bienvenida a Yarumal y un agradecimiento especial por poner a disposición de las luchas sociales su conocimiento y su ánimo constante. Sus trabajos, sus videos y sus columnas de opinión han sido una guía permanente en las labores cotidianas de Yarumal Crítica. ¿Quién es Aurelio Suárez Montoya? Aurelio Suárez Montoya es ingeniero de la Universidad de los Andes, ha sido catedrático universitario, analista sobre temas económicos, agrícolas, sociales y políticos. Es columnista del diario El Tiempo y El Espectador, al igual que panelista de Blue Radio. Es miembro de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas, una de las más importantes agrupaciones de intelectuales de la economía nacional. Ha escrito cerca de una docena de libros sobre economía, agricultura, libre comercio y política económica. Entonces, en estos momentos les dejamos presencia de Aurelio, les agradecemos su asistencia nuevamente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Quiero pues, por supuesto, manifestar mi agradecimiento al grupo colectivo de Yarumal Crítica por esta gentil invitación y también difícil de venir hasta Yarumal, y no por esto, sino por la tarea que me han impuesto, que es la de explicar la situación económica nacional y su impacto en este municipio. Y yo le dije a mi amigo Cristian que él me iba a dar una manito con lo de Yarumal, aunque conozco de alguna manera la economía de la región, conocimiento que me amplió mi amigo el diputado Jorge Gómez en todo el recorrido que hicimos desde Medellín hasta acá, contándome sobre todas las actividades económicas y productivas de esta región del norte de Antioquia. Que digámoslo de antemano, a ojos vistas, se ve que es una región construida con enorme empeño y por esfuerzo de la gente trabajadora de su comarca.
de este norte de Antioquia, en buena parte de su geografía, fue transformada incluso sus suelos por varias generaciones para poder hacer una región pues digna, que dé trabajo, que dé sustento, ingreso y progreso a sus habitantes. Y creo que en ese sentido resulta ejemplar comparada con otras regiones que por uno u otro motivo se encuentran en situaciones mucho más difíciles que las que ustedes viven. Viene en mi ayuda para la conferencia de hoy el resultado que el DANE entregó sobre el crecimiento de la economía colombiana en el primer trimestre del año 2016. Hoy precisamente, secretario. Y estamos hablando de que la economía colombiana creció, si mi memoria no me falla, tal vez en el peor desempeño de los últimos 6 o 7 años, 2,5%. ¿Qué quiere decir que una economía crezca el 2,5%? Quiere decir que si el 1 de enero de este año la producción de los colombianos, todo lo que hemos producido los colombianos en agricultura, en la industria, en servicios, valía 100 pesos, de enero al 31 de marzo apenas creció 2,5 pesos, 2,50. Todo el trabajo apenas fue para 2,50. Ahora, si uno le agrega, o más bien le descuenta, que durante ese tiempo hubo más colombianos, nacieron, creció la población, pues el crecimiento efectivo en materia económica resulta ser muy poco. Estamos trabajando mucho y nos está rindiendo muy poco. Eso quiere decir cuando una economía crece a un bajo ritmo. O no estamos trabajando, utilizando todo lo que pudiéramos utilizar, porque simplemente la situación económica no permite colocar a pleno empleo el recurso humano, los recursos de la tierra, la industria, etcétera, para poder producir más. Una economía realmente como un paciente, como llega un paciente donde un médico, bueno, doctor, vengo aquí a una consulta y el médico le dice, bueno, vamos a mirar cómo están los indicadores económicos. Y dice, no, le ponen hasta un termómetro. No, doctor, a mí no me da fiebre, no importa, tiene su termómetro. Le hace uno estirar el brazo y le bombean ahí para la presión. Le dan sus 2 o 3 martillazos en las rodillas a ver los reflejos. Y le dicen, apuestos en la camilla y le hacen su examen clínico. Lo mismo pasa con las economías. También tienen sus indicadores para saber qué tienen, cómo están y qué le recetan en caso de que sea necesaria una terapia. Vamos a hablar un poquito de cómo son esos medidores de la economía. Dicho sea de paso, últimamente en la literatura económica hay mucha crítica a esos medidores de la economía. Los economistas más modernos, por lo menos quienes han publicado sus obras, tanto en Colombia algunos de nosotros como en el mundo, Thomas Piketty, Ha-Joon Chang, el mismo Joseph Stiglitz, se ha venido desarrollando una disciplina crítica hacia los resultados económicos presentados como esos indicadores que ustedes ven en los noticieros. El PIB creció, tal cosa, tal otra, tanto la inversión, vamos bien, y después sale el ministro Cárdenas y dice, vamos muy bien, estamos blindados, el mundo se derrumba, pero Colombia para arriba. Todo eso está criticado ahora.
Y vamos a trabajar un poquito a eso, para poder dar una idea de cuál es la situación nacional, que fue la tarea que me pusieron hoy aquí en Yarumal. Empecemos por eso que les dije. La economía creció 2,50. Entonces lo primero que uno dice es las inquietudes que les planteé. Bueno, era que estábamos utilizando toda la tierra, todas nuestras fábricas estaban a plenitud, la construcción estaba edificio tras edificio, estamos a full. Para eso, entonces uno va y mira algunos indicadores. No, es que en Colombia resulta que en Colombia hay 2,5 millones de desempleados. Uy, ¿cómo así? O sea que todos los colombianos no estamos trabajando. Bueno, ahí hay una explicación. ¿Por qué crecemos tan poquito? Porque si somos más o menos unos 30 millones de colombianos en capacidad de trabajar, y de esos 30 millones de colombianos hay unos estudiando y otros que están haciendo las actividades que no son propiamente productivas y sacamos eso. Y hay unos que ya declararon inactivos, que se aburrieron de buscar trabajo, que ya no trabajan, que no les gusta trabajar, sacamos ese otro tanto. Y con todo, los que quieren trabajar, buscan trabajo, y hay 2,5 millones que no encuentran trabajo. Aquí algo está pasando. No, es que tenemos un desempleo de un dígito, de 9,9. Bueno, de 9,8. Eso quiere decir que, ¿qué quiere decir? Que de cada 10 que quieren trabajar o buscan trabajo, ¿sí?, hay uno que 0. O sea, que si aquí estamos, ¿qué? 80. ¿Qué dice el normal crítico? Hay 80. Entonces, aquí hay 8 que suerte. Y cuando uno mira los indicadores de la economía nacional, resulta que en los últimos 5 o 6 años 2,300,000, 2,400,000, 2,500,000, 2,200,000, 2,600,000 sin trabajo. O sea que hay 2,5 millones que no consiguen cómo trabajar. ¿Qué quiere decir eso? Que la economía no le está generando una dinámica que le permita a estos que quieren y buscan trabajo poderse efectivamente enganchar como trabajadores. Nos llevamos en 2, ¿no? Crecimiento del 2,5, y si eso sí le descontamos la tasa de crecimiento de la población, quedamos como en mitad. Y fuera de esos 2,5 millones que buscan, que quieren y no encuentran. Sigamos. O sea, estamos de médicos, ¿no? Vamos bajando, buscando recetas. A ver qué es lo que le pasa. Sigamos. Bueno, pero yo me imagino que como es una economía productiva, aquí es muy fácil conseguir las cosas. Tenemos vestuario, tenemos alimentos, tenemos pues lo necesario. Vamos a ver. ¿No les parece que la comida ha venido como subiendo el precio últimamente? ¿Ah? Bastante. Dicen los del DANI, y en Colombia existe el dicho de que ¿dónde es que hace el mercado los del DANI? Sí. Pero dicen los del DANI que lo creamos, porque ellos son los que miden. Dicen los del DANI que la carestía de alimentos va superando casi el 12% en un año. ¿Qué quiere decir? Muy sencillo, que si una panela valía 1,000 pesos, ahora vale 1,120. Que si una libra de arroz valía 3,000 pesos, ahora vale 3,360. Entonces no estamos tan abundantes tampoco, porque se supone que hubiera una abundancia de productos agrícolas, industriales, etc. Pues eso sería muy barato. La gente estaba encartada, el que vendía estaba encartado, le sobraban las cosas. Mira, lleve esto barato que me está sobrando. No, resulta que va subiendo y va subiendo y va subiendo los alimentos. El vestuario, en estos días me llamó la atención que el vestuario también viene subiendo de manera aterradora. Otro, el médico va anotando ahí en el papel, van anotando, crece poquito, desempleo
no despega, seguimos agarrados en los mismos, y fuera de eso, la producción es escasa, tan escasa que se encarece y la gente tiene que pagar más para cosas básicas. O sea, no estamos hablando de que un carro Mercedes-Benz que está subiendo de precio, no estamos hablando del arroz, estamos hablando del vestuario, estamos hablando de la panela, estamos hablando del azúcar, estamos hablando de la carne, estamos hablando de la canasta básica. ¿Ustedes quieren estar en la conferencia que hay asiento? Los que quieran sentarse. Entonces tenemos crecimiento de la producción, poquito. Desempleo, no lo hemos resuelto, y fuera de eso las cosas caras. Sigamos. Últimas noticias. Hace 2 años en Colombia había que dar, o 3 años, 1.800 pesos por $1. Hoy tenemos que dar 3.200. Nos devaluamos y rápido. Nuestra moneda vale menos. Lo que llaman los economistas la tasa de cambio. Los pesos que hay que dar por el dólar, por el patrón de las monedas mundiales. Teníamos que dar 1.800 pesos, ahora tenemos que dar 3.200. Perdimos valor. ¿Y eso nos perjudica? Por supuesto que nos perjudica, porque está ligado con algo que he dicho, la carestía que estamos padeciendo. Porque muchas de las cosas que comemos y muchas de las cosas que necesitamos o que las industrias necesitan para poder elaborar los bienes finales, hay que traerlos de afuera. Y entonces lo que tenemos, 1.800 pesos, que lo comprábamos antes por cada dólar, ahora nos vale 3.200. Y eso explica de alguna manera la carestía. Bueno, claro que en Colombia siempre ha existido una disculpa. Yo me acuerdo desde que Misael Pastrana fue presidente de este país, o sea, viejos tiempos, que cuando subía el costo de la vida, decía, no, es mucho invierno, no, mucho verano. Y siempre casi que la carestía está ligada al clima. Pero ahora que tenemos un país que está trayendo del exterior, pónganle cuidado, el 95% del trigo, el 100% de la cebada, o sea, toda la poda es importada, el 90% de la soya, el 90% del sorgo. Y esos no son cereales muy ajenos a nosotros, porque la soya, el maíz amarillo y el sorgo terminan siendo la materia prima de los alimentos balanceados con los que se alimenta la avicultura y la porcicultura, el pollo y el cerdo. Traemos el 80% del maíz, ya estamos trayendo el 20% del arroz, todo el garbanzo, toda la arveja seca, toda la lenteja, casi todo el algodón, todo eso desapareció de la agricultura colombiana. Y fuera de eso, las materias primas industriales, las industrias, las máquinas que hacen los jeans, que hacen las distintas manufacturas, el vestuario, las bebidas, los alimentos, que hacen los bienes metálicos, la metalmecánica, las químicas, el plástico, el caucho, todas las industrias necesitan traer algunas materias primas para elaborarlas en sus fábricas y producir el bien final. En Colombia tenemos que traer el 30% de las materias primas industriales porque no las producimos acá. En una época las producimos,
Y voy a poner un ejemplo que siempre me sale muy fácil, y más en Antioquia, los textiles. Colombia era un gran productor de textiles, era un proveedor de sus textiles, era exportador de textiles. Coltejer llegó a tener 25.000 trabajadores, hoy tiene 2.500. Fabricato llegó a tener, me dijeron un día, 18.000, hoy no llega a 2.000. Los textiles los perdimos. Entonces, en la medida en que vamos describiendo la situación del paciente, ya nos vamos dando cuenta de que en dónde estamos viviendo, cómo es la situación económica del país. Y a ustedes seguramente se podrán hacer preguntas. Oiga, pero si nosotros produjéramos el trigo, los textiles, más productos químicos, la cebada, el maíz, ¿seguirían habiendo esos 2,5 millones de desempleados? La respuesta parece obvia. Parece que no. Bueno, y la pregunta es, ¿y por qué no los producimos? Porque miren ustedes que estamos ligando devaluación de nuestra moneda, carestía, desempleo y producción. Y al final llegamos a una conclusión. ¿Por qué estamos o dejamos de producir una cantidad de cosas que en un momento dado produjimos, que son bienes básicos, que podrían dar empleo, que harían nuestra vida menos costosa, que podrían generar incluso circuitos económicos y de valor mucho mayor? ¿Qué pasó acá? Y metamos una más. Y esa producción que se reparte, esa producción que se elabora, ¿cómo se reparte? Cuando una economía produce, genera un ingreso. Es decir, supongamos que vendemos todos los alimentos y todos los bienes industriales en un año de Colombia y al final eso produce una plata. Eso se llama el ingreso nacional. ¿Y ese ingreso cómo se reparte? Pues resulta que los estudios que se hacen sobre cómo se reparte el ingreso en Colombia nos han llevado a la conclusión de que estamos viviendo en uno de los países más desiguales del mundo. Hay una especie de metro, lo llaman coeficiente de Gini. Es un metro para medir qué tan desigual es un país. Le ponen el metro y dicen bajito o poquito metro. Eso tiene una fórmula para calcularlo. No es del caso explicarlo ahora. Lo importante es que se sepa que es un metro de 0 a 100. Y mientras más cerca a 100, más desigual. Colombia está en 0,54 o en 54 centímetros. Está entre los 10 más desiguales del mundo. Entonces miren cómo estamos, señor paciente. Producción escasa, bienes básicos caros, 2,5 millones de desempleados. Y el ingreso mal distribuido. Me dijeron que dijera aquí ya lo más cuál era la situación nacional. Bueno, esa es la situación nacional. Y vamos, después de mirar, hacer esa consulta al médico. Entonces el médico, ¿qué le dice a uno? Oiga, usted está como para mandarle unos exámenes, ¿cierto? Vamos a mandarle a Colombia los exámenes. Quiere decir que nos vamos a ir a un análisis más profundo de esto primero que vimos. ¿Para qué son los exámenes? Para saber por qué estamos así. Y hay que partir de un hecho real. Cuando una situación económica está como
como la que estoy demostrando, no es un golpe de mala suerte, respetando las creencias de todo el mundo. Tampoco es una prueba divina que nos pusieron. Sufran ahora para que ganen el cielo después. No es una maldición gitana, porque una gitana por Colombia y desde el cielo le echó una maldición, no. Los resultados de la situación económica reflejan la política económica que ha manejado el país. Entonces, ese país con un desempleo de 2,5 millones, una carestía desbordada, una moneda que se valorizó y después se devaluó, una desigualdad. Esto que he escrito yo aquí de manera rápida tiene que tener una política económica por detrás, tiene que haber causado algo, tiene que tener una razón de ser. Esa es una de las discusiones, aunque parezca sencilla, es una de las discusiones más profundas que se dan en economía. No crean que está fácil la pregunta. Muchos economistas dicen, no, eso es el mercado. Es que el mercado escoge. Bueno, en Colombia el mercado escogió, por ejemplo, que una sola persona natural tenga el 33% de los activos bancarios. 33% de los activos bancarios quiere decir que de toda la plata que manejan los bancos, el sistema financiero, las administradoras de pensiones, las administradoras de cesantías, los bonos de deuda pública, todo eso que hace ese paquete, hay una persona, una sola, entre 50 millones de colombianos que maneja la tercera parte de eso. Ya vi que un compañero que adelante le dijo al otro, Sarmiento Antiguo, compra chance. Así es. Tendrá que ver eso con lo que está pasando en Colombia. La situación económica de un país responde a la política económica que manda en ese país. Entonces, describamos un poco cómo es la política económica que hay en el país. Hace 25 años, la mayoría de los que veo aquí no habían nacido, otros ya estamos muy entrados. Un presidente que todavía habla por ahí, como el presidente César Gaviria, le dijo a los colombianos: bienvenidos al futuro. ¿Y cuál era el futuro? Que nosotros íbamos a dejar de ser una economía que muy aislada, que muy por fuera del mundo, y nos íbamos a unir a las demás economías del mundo, que nos íbamos para la globalización. Eso hubo que durante mucho tiempo la gente no era ni capaz de pronunciar globalización, ¿cierto? Había que hacer planes para aprender la palabra, la globalización. Es una economía única mundial, donde van a circular las mercancías por todos los países sin problema, donde los capitales van a circular por un lado y por otro sin ningún problema. Antes de 1990 en Colombia era un delito tener dólares. Después de 1990 el delito era no tenerlos. No, y vamos a mejorar la educación y la salud. Vamos a que el capital privado nos ayude con su magia del capital privado a mejorar la salud, mejorar la educación, la seguridad social. Nos vamos a volver igualitos a Estados Unidos. Lo que yo he llamado el teorema de la convergencia, que como nos vamos a integrar con los grandes, nos vamos a volver como los poderosos del mundo. El teorema de la convergencia. Yo me acuerdo que Yamid Amad, que entonces ya estaba en el radio, decía: oiga, ministro, el que fuera, ¿verdad que vamos a poder comprar las chocolatinas Milky Way en los supermercados? ¿Y verdad que vamos a poder traer los carros más bonitos de Estados Unidos a Colombia? Y el ministro le decía por el otro lado del micrófono: sí, claro, sí. Bueno, y Colombia feliz.
El teorema de la convergencia, en los primeros 10 años, lo que llamaron la apertura, le significó a Colombia perder 1 millón de hectáreas de agricultura. Todos esos productos que yo les mencioné ahora se producían en este país y dejaron de producirse entre el año 90 y el año 2000. Nosotros teníamos circuitos económicos como que el algodón se producía en el Cesar, en el Tolima y en el norte del Valle, y ese algodón lo traían a Medellín, y aquí se hacían las telas, y las telas salían para el eje cafetero, a Risaralda, a Caldas, y ahí hacían las camisas, y teníamos una especie de, lo que llaman en las facultades de administración, creo que aquí hay algunos administradores, ¿sí? Un clúster, ¿cierto? Bueno, eso se acabó. Se acabó el algodón, se acabaron las telas, y ahora apenas quedaron los telares, y no todos funcionando. ¿Qué pasó? Que el país abrió sus puertas a las mercancías extranjeras, y esas mercancías extranjeras, la mayoría de ellas, tanto agrícolas como industriales, que venían subsidiadas y a bajo precio por los gobiernos que las tenían en excedente, quebraron la producción nacional. Porque a nosotros no nos está mandando lo mejor de allá, también digámoslo. No es que dicen en Estados Unidos, no, ¿sabe qué? A estos niños de Chicago quitémosles el maíz para mandárselo a los colombianos. No, mandemos a la barata el maíz que sobra a precio de excedente y nos tomamos ese mercado. Estados Unidos tiene que exportar 130 millones de toneladas de productos agrícolas al año. 130 millones de toneladas. Si dividen por 365 días, bueno, ya verán cuántos millones de toneladas cada 2 o 3 días hay que mandar para poder darle salida a todos esos excedentes. Y esos excedentes no le pueden dar salida si no los traen subsidiados, incluso vendidos a precios por debajo de lo que costó producirlos. Y en Colombia se acabaron los cereales. Y se acabaron oleaginosas como la soya, el algodón, etc. Y en la industria ya mencioné lo que pasó. Solo quiero agregar el caucho, el plástico, el acero, etc. Y muchos de los que están se acuerdan de lo que era siderúrgica para el río. Pues se acabó. En el año de 1999, a los 10 años de habernos metido a la globalización, en 1999 Colombia tuvo el peor desempeño económico de su historia. Desempleo del 20. Nunca lo volvimos a recuperar. Del 20 nos bajó al 12, al 13 y ya estamos en el 10. Y vamos atrás para arriba. Lo que llaman los economistas el desempleo estructural se nos volvió del 10. Alto, bien alto. El más alto de América Latina. La desigualdad se disparó. La pobreza también. Y eso que el desempleo en Colombia lo mide, ya no se llama desempleo sino ocupación. Y entonces el que trabajó al menos el que estuvo ocupado al menos 1 hora en los últimos 15 días, a ese cuando llega el encuestador del DANI, en la encuesta integrada de hogares dice, está ocupado. El senador Jorge Enrique Robledo dice una frase muy simpática, dice, al que lo cogen por ahí tendiéndole la cama a la abuela en los últimos 15 días, ya lo consideran ocupado. Si lo cogen por ahí mal parqueado, haciendo un oficio en la casa, tenga, ocupado. Estamos hablando de ocupación y de empleo de ese corte. Y no estoy hablando ni siquiera de la calidad de ese empleo. El 60% del empleo en Colombia, o sea, de los que estamos empleados, el 60% es informal. O sea, rebusquen, como se dice en la calle, a lo que resulte para bien. Pero bueno, en 1999 pasó todo esto que les estoy diciendo, pero más pasaron cosas peores. La banca, por la crisis económica tanto mundial como nacional, se arruinó. Empezaron a subir los intereses a los tenedores de vivienda y 800.000 colombianos perdieron las casas en el año 2000. O sea, los primeros 10 años de la globalización
fueron desastrosos para Colombia. Y entonces nos dijeron, no, es que el problema es que Colombia no ha hecho una apertura completa, hasta ahora van por la mitad, como el médico, volvamos al médico, no, don Cristian, es que usted va en la mitad del tratamiento, son 4 frascos y lleva 2, le faltan estos otros 2, y le hicimos unas cremas y 3 terapias. Necesitan es más apertura, más globalización. Y entonces lo que tenemos que hacer es atraer el capital extranjero, porque eso es lo que les está faltando, capital extranjero. Y ustedes con el capital que producen, pues obvio, ya íbamos casi en la mitad de nuestra producción, perdimos los consumos intermedios industriales, los bienes intermedios industriales, perdimos la mitad de la agricultura, pues de dónde vamos a sacar capital. Y dijeron, no se preocupen, hagan unas medidas para atraer capital extranjero, que es lo que los va a salvar a ustedes. Esos extranjeros van a venir a ayudarles. Estados Unidos es poderoso y viene a ayudarle a los países más pobres. ¿Qué es lo que yo llamo el teorema, ¿sí?, de la convergencia? Estados Unidos viene a que nosotros nos desarrollemos para que les compitamos. Necesitamos capital extranjero. Y entonces hicimos una serie de modificaciones: rebajarles impuestos, atraer el capital minero, el capital petrolero, la banca, el sector financiero, para que vinieran con sus capitales, porque el capital extranjero nos iba a salvar. Arreglemos la casa, engalanemos la casa para que el capital extranjero venga, para que atraigamos capital extranjero. No, ya no hay aquí necesidad de asociarse con Ecopetrol para explotar petróleo. No, tranquilo, extranjero puede venir tranquilito, como hace 100 años, cuando la concesión de mares o la concesión barco, y sacar el petróleo en concesión, sin tener que meterse con Ecopetrol. Es más, vamos a desbaratar Ecopetrol, y le quitaron las reservas de Ecopetrol para feriarlas. No, ya no se necesita que ustedes, señores extranjeros, tengan que pedir permiso para sacar sus ganancias. Es más, vamos a firmar unos tratados de libre comercio que les den todas las garantías. Les vamos a rebajar impuestos, les vamos a dar todas las facilidades para que vengan al país. Y efectivamente así se hizo. Y entre el año 2000 y el año 2015, el capital extranjero vino. Este dato es importante. Entre el año 2000 y el año 2015 entraron a Colombia 135.000 millones de dólares. 135.000 millones de dólares. Funcionó el experimento. Nos salvamos. Cristian, que en la casa reniega del país, la mamá le decía, pero oye, usted que reniega tanto de Colombia, y los extranjeros sí nos valoran, ellos sí traen la plata a Colombia. Uno ahí callado, pues, ¿qué va a decir? ¿Sí? Vea, es que los colombianos somos muy desagradecidos. En cambio, los extranjeros sí nos valoran. Mire, 135.000 millones de dólares trajeron en 15 años. La confianza inversionista funcionó. Esa es la confianza inversionista. Traiga su capital extranjero con todas las garantías, cero riesgo e invierta. Y entonces permítanme hacer una especie de traslado en el tiempo. Y entonces yo les digo, ¿y si eso funcionó? ¿Por qué Colombia tiene los resultados del examen inicial del médico? Contradictorio, ¿no? Porque resulta que esa es la mitad de la película. La otra mitad es que cuando los capitales extranjeros vienen de manera masiva
a una economía se producen una serie de efectos que en muchos casos son imperceptibles, pero que en la medida en que van avanzando, al final terminan generando un estallido en la economía. ¿Cuál es? Cuando viene un dólar del extranjero a Colombia, ese dólar no viene aquí a pasear, ni a hacer caridad, ni a ayudarle a unos pobres que están allá como muy vaciados. No, viene a ganar, viene a reproducirse, viene a multiplicarse, viene a volverse más del dólar que se invirtió, y es más, a librarlo lo más rápido posible, ¿o no? Como cualquier negocio. Apréndanse esta: el dinero va a donde puede salir. O sea, la inversión va donde puede sacar. Y entonces, cuando uno mira los registros de las utilidades, de las ganancias, de los beneficios, de los dividendos que esa inversión extranjera, lo que llaman en la teoría contable e externa, la renta de los factores, cuando uno mira esos 130.000 millones, 35.000 millones de dólares, ¿cuántos dólares han producido y han sacado? La respuesta es 160.000 millones de dólares. O sea, sacaron más de lo que metieron. Al enfermo que venimos tratando desde que empezó la charla, le han metido una transfusión en el brazo derecho y en el brazo izquierdo una jeringa. Entonces, lo que les metían, le sacaban, y es más, le sacaron más, lo tienen anímico. Entonces, ese primer tratamiento, que fue la apertura y que nos dejó sin agricultura y con la industria medias, le metimos un segundo tratamiento a los otros 2 frascos que le mandaron a Cristian, que era el capital extranjero. Y después de 15 años, ese remedio le hizo más daño que aliviarlo. Ahí vamos. El peor año, ¿cuál ha sido? El que está terminando. El que terminó, 2015. Y no sabemos cómo termina 2016. ¿Cuánto fue el resultado de los dólares que entraron y de los dólares que salieron a Colombia en el año 2015? Anoten, menos 19.500 millones de dólares. Eso es lo que nos quedó faltando. Un país, las cuentas externas de un país son como las de una tienda. Le entra plata y le sale plata. Así de sencillo. Es que esto de la economía no tiene ninguna complicación. Bueno, Piketty dice que los economistas la complican porque si no se quedan sin oficio. Pero eso es sencillo. Las cuentas de un país son como las de una tienda. A un país le entra plata y le sale plata. Repasemos un poquito las causas por las cuales a un país le entra plata. Una, cuando vende sus productos. El café de Yarumal, cuando lo exportamos, lo vendemos afuera, nos dan una plata por ese café y esa plata nos entra. Correcto. En la columna de entradas coloquen allá exportaciones. 2. Cuando vienen los inversionistas, esos que traen la maleta de dólares que ya conté, esa plata entra, listo, apunten ahí. 3. Cuando el país adquiere una deuda en dólares, la llamada deuda externa, pues claro, te fui mal crédito, le dan la plata del crédito y entra, entonces ahí entra la plata de la deuda. Y la 4 es esa plata que nos mandan todos los primos, los parientes que tenemos en el exterior, en todas clases de oficios, que mandan, y cuando Rigoberto Urán manda, y entra plata. Y esas son las cuentas del cliente. En la columna de la izquierda, a un país le entra por ese modo. ¿Por qué causas le salen? Por lo que compra. Entonces, cuando compramos el trigo, el maíz, la cebada, el arroz, el frijol, 33% del frijol, la mitad de la cebolla, cuando compramos todo eso, sacamos plata y entonces nos sale plata. Las importaciones. ¿Por qué otra causa sale plata de un país?
cuando tenemos que pagar el abono a la deuda, el abonito a capital y los intereses. Sale la plata. ¿Por qué otra plata? Cuando les tenemos que dar los dólares a los inversionistas extranjeros para que saquen las utilidades de cada año. El señor de la Exxon, el señor de la BHP Billiton, el señor de Philip Morris, que compró el tabaco, le dice al gobierno: yo me gané este año 100 millones de dólares, hágame el favor de, aquí le doy los pesos, denme los dólares que los voy a sacar, porque tengo que mandarlos a mi casa matriz, a Alabama. Entonces, pum, la Philip Morris manda su plata, y esa es la que sacan, que ha valido 160 mil millones de dólares. Y también no sale la que, de algún girito que la gente tenga que hacer para afuera, o sacan para negocios para afuera, sale otra plata. Al final, usted suma lo que le entra, suma lo que le sale, le resta a lo que le entra lo que le sale y le da el balance. Sencillo. A eso lo llaman los economistas la cuenta corriente de la balanza de pago. Se llaman las cuentas externas de ingresos. Y si va positivo, quiere decir que el país le está entrando más de lo que le está saliendo. Y si da negativo, quiere decir que el país le está saliendo más dólares de los que le están entrando. Que al relacionarse con las demás economías le va bien o le va mal. Bueno, a nosotros nos fue en el 2015 menos 19.500 millones de dólares. Si me lo multiplica por 3.000 pesos, el vale 60 billones de pesos. O sea, 60 y 12 ceros. Lleven esa cifra en la cabeza y cuando lleguen a la casa le dicen al estudiante de la casa que se las escriba, para dejarlo toda la tarde escribiendo ceros y no para el partido de Colombia. 60 billones de pesos. Ese fue el vale que perdimos en las cuentas. O sea, por fin el doctor comienza a ver por qué en el país hay desempleados, hay carestía, hay desigualdad. O sea, cuando le llega al doctor el examen de las cuentas externas, el que debo hacer el laboratorio, dice: uy, hermano, esta es grave. Ahora sí entiendo por qué renguea, por qué crece poquito, por qué no utiliza toda su fuerza, por qué comprar una libra de arroz le vale tanto y cada vez más. De lo que le está pasando es eso. Tiene un déficit en sus cuentas externas. Y cuando el paciente se va a ir, él me dice: no se vaya, que me falta decirle la segunda. ¿Cuál es la segunda, doctor? Que es que usted no se puede ir sin pagar 19.500 millones de dólares que está debiendo. ¿A dónde los va a sacar? No, señores, ¿sabe qué? Nos vemos el año entrante. Puede ser para que me vaya bien, ¿no? Hay que conseguir la plata para cubrir ese faltante. Entonces el país se tiene que endeudar. Y eso no ha sido el año pasado. Ese modelo de apertura, globalización y capital extranjero viene de manera recurrente, dañando, horadando, erosionando la economía, la organización del sistema económico colombiano, al punto que en el año de 1992 Colombia tenía una deuda cercana a los 50 millones de pesos y hoy tenemos una deuda total de 453 billones de pesos. Otra tarea para el estudiante en la casa. Esa está más pesada que la anterior. Entonces sale el ministro de Hacienda y dice: tenemos déficit fiscal. ¿Qué quiere decir? Que el gobierno no alcanza a cubrir con sus ingresos todos los gastos del gobierno. Entonces, ¿cuáles son los gastos del gobierno? Entonces la ministra Gina Parodi aparece en escena y dice: no, es que el principal gasto es educación. No, señor. El principal gasto de la economía colombiana es el servicio de la deuda. O sea, el gota a gota que tenemos que pagar por el modelo económico que tenemos. El presupuesto colombiano tiene 200 billones de pesos al año y la deuda vale 50 millones. O
O sea, 1 de cada 4 pesos del presupuesto es para ir a llevarle el gota a gota. Ya sabemos cuál es la causa del gota a gota. El IVA externo, el capital extranjero, la apertura, la globalización nos crean déficit en las cuentas externas. Ese déficit en las cuentas externas nos genera un alto costo de servicio de deuda que nos genera un déficit fiscal. Y tenemos entonces, y esta es fácil de aprender, se la van repitiendo de aquí a la casa hasta el partido, para que no se les olvide, se llaman déficit gemelos. Nos salieron unos gemelos, el déficit de las cuentas externas y el déficit fiscal. Y estamos. Ese es el dictamen del médico. Señor, ya sé lo que usted tiene. Déficit gemelos. Negativo en las cuentas externas y negativo en las cuentas del gobierno. ¿Y cómo hago para librarme de esto? ¿Cómo librarme? Está grave. Porque como usted abrió toda su economía, hoy es una economía totalmente dependiente del capital extranjero. Por una cosa muy sencilla. ¿Qué tal que el de la transfusión le deje hacer la transfusión pero siga la jeringa? En esas estamos. Yo escribí, para quienes quieran ampliar esto, un pequeño artículo en el periódico El Tiempo, lo pueden buscar ahí en internet, que se llama Déficit gemelos y economía dependiente. Esa es la situación de la economía nacional. Como yo no soy médico y seguramente después de lo que les voy a decir ahora haría que ninguno de ustedes me visitara como médico, les tengo que decir lo siguiente: no se preocupen que se puede grabar. Se puede grabar. ¿Por qué se puede grabar? Se puede grabar por lo siguiente: porque el gobierno de Juan Manuel Santos, ahora, ustedes se han dado cuenta, este año económico no empezó ayer, ¿no? Dele, y de la medicina que nos dan es peor y cada vez es más mal. Entonces el gobierno dice: no, frente a esta situación fiscal que tenemos, que no nos alcanza la plata, principalmente para pagar la deuda, tenemos que hacer, ustedes lo han oído todos los días, al desayuno, al almuerzo y la comida nos la dan: reforma tributaria estructural. Es que necesitamos una reforma tributaria estructural. Necesitamos, usted se levanta por la mañana y le dicen en Blue Radio: necesitamos una reforma tributaria estructural. A mediodía, una reforma tributaria estructural, y por la noche una reforma tributaria estructural. ¿Cuál es la tal reforma tributaria estructural que nos están proponiendo? Subir el IVA del 16 al 19%. Pero no se alegren con esa noticia, que ese 16 y el 19 es metiendo otros productos que antes no estaban. Un economista que se llama Ricardo Bonilla, que es el vocero de la comisión de los expertos, porque ahora en Colombia nadie que no sea experto puede hablar. Experto para economía, experto en derecho, consultamos un experto en crimen, todo el que sea experto, aquel que no sea experto está muerto. Estamos en el mundo de la meritocracia extrema, como dice Joseph Stiglitz. Entonces, aquel que no sea experto, hasta a mí me presentan como experto. ¿Cómo estará la vida? ¿Cómo estaremos? Entonces, el experto Bonilla, que fue secretario de Hacienda en Bogotá en el gobierno de Petro y nos duplicó el predial en 3 años, hizo un descubrimiento extraordinario, y de verdad él cree que es así, y va y expone el modelo econométrico fino, dinámico, para mostrar que los ricos son los que comen arroz, y por lo tanto hay que ponerle el 10% de IVA al arroz. Último descubrimiento de los economistas colombianos: aporte a la ciencia económica. Y también iba para la carne, y también iba para el pollo,
y también IVA para la nevera y la canasta básica y todo. Cada punto de IVA que van a subir nos van a sacar a los colombianos del bolsillo 3,5 billones de pesos. Otra tarea para el estudiante de la casa. Lleva 3. Los 60 millones del déficit de cuenta corriente, los 450 millones de la deuda total y los 3,5 billones de IVA. Quiere decir que si nos suben el IVA del 16 al 19, nos sacan en total 10,5 billones de pesos del bolsillo. Pero también hay otro impuesto que se llama impuesto al consumo, que es el del corrientazo, el de las llamadas de celular prepago y pospago, que son bien caros las prepago, son a 1.000 pesitos la llamadita. De ahí van a ponerle IVA del 19, o sea que la llamada de verdad va a ser el de 810. Porque los del 19 de IVA, si compran los 1.000. O ya no nos van a vender el minuto de 1.000, sino el minuto de 1.200, con el IVA del 19. Pero dura el mismo minuto. A la gasolina. Y eso es otro tanto. Lo que sí no vamos a aumentar, y nos lo dicen duro, es el recaudo del impuesto de renta. Ese sí no lo vamos a aumentar. Se va a quedar igualito. O sea, si Colombia hoy recauda por renta 50 billones, tranquilos que vamos a recaudar 50 billones. No va a crecer. Pero lo que sí vamos a hacer es que lo vamos a repartir mejor. Y repartir mejor quiere decir que todos los colombianos que tengan o tengamos más de 1,5 millones de renta líquida mensual, vamos a volvernos contribuyentes de renta. Yo molesto a los maestros, no sé si aquí haya docentes del magisterio en la reunión, pero los maestros tienen, ustedes saben, 2 regímenes, el 2277 y el 1278, y siempre han querido unir esos regímenes. Bueno, ya los van a empezar a unir, ¿sí? A ambos los van a poner a pagar impuesto de renta. Es que 1,5 millones de renta líquida son 2 salarios mínimos. Pues arriba ya 2 salarios mínimos. Bueno, con el subsidio al transporte son 2 salarios mínimos, porque lo tiene que declarar también el subsidio al transporte. Vienen por la tela, por el telar y por la que te, por las 3. Y a las grandes empresas, a las multinacionales les van a bajar los impuestos. En el año 2011, una empresa de su ingreso bruto tenía que deducir los parafiscales, que era el pago del SENA, bienestar familiar y subsidio familiar, con FAMA, ¿sí? Y tenía un impuesto de renta del 32, del 33, en total era un 62. Todo le va a quedar en el 35 porque le van a acabar los parafiscales, se acaba el subsidio, se acaba el SENA. No lo van a cobrar. Simplemente van al presupuesto nacional fruto de los impuestos. Y por eso, por esa rebaja, es que hay que ampliar a la base de contribuyentes y ampliarle hacia abajo. Yo les hago una pregunta. Después de esa reforma tributaria, ¿se irá a abaratar el costo de la vida? ¿Se irá a mejorar la desigualdad? ¿Irá a haber más empleo? O sea, esos males que vimos en la primera visita del médico, ¿se van a resolver o se van a agravar? Por eso les dije, la política económica no es una maldición gitana, ni una prueba divina, ni nada por el estilo. La hacen hombres para hombres y tienen intereses para defender e intereses sobre los cuales se basan. Yo no me
algo de decir que esto puede ser lo más grave en materia económica y de igualdad social, o de desigualdad social, para decirlo mejor, que se ha hecho en la historia de Colombia. Los pensionados van a arreglar esto. Y adicional, y además, fuera de la reforma tributaria, viene la reforma laboral y la reforma pensional. De la reforma laboral ya la hicieron en un decreto que hizo Lucho Garzón, se llama el decreto 583, que consagra todo lo que se llama la tercerización laboral. Es decir, los intermediarios que contratan ante un patrón, ante una fábrica, ante cualquier empresa, mano de obra que ellos mismos subcontratan, violando el derecho colectivo a la asociación y llevándose por delante más de uno que otro derecho individual. Y si no le gusta así, usted verá que hay gente que trabaja mucho, 2,5 millones que tenemos ahí guardados atrás. Y viene la reforma pensional, porque la seguridad social también está muy grave, y etcétera, etcétera. Entonces, es una reforma pensional de equidad de género. Como las mujeres han insistido tanto en la equidad de género, ahora las van a pensionar a los 62 años, a la misma edad que los hombres, para que tenemos todos. Esa es una recomendación de la OCDE, Organización para la Cooperación y el Desarrollo, que es la que le tira la línea a Colombia ahora. Primero fue el Banco Mundial, después el Fondo Monetario Internacional, y ahora la OCDE. Es que ellos cambian de consuelo, ¿cierto? ¿Para qué? Cuando uno ya ha estado 10 años abajo del Fondo Monetario, entonces pum, sacan ese y meten otro y dale. Ahora es la OCDE. Solo que la OCDE es más agresiva, porque el Banco Mundial recomendaba políticas de globalización, consenso de Washington. El Fondo Monetario ya se metió con políticas macroeconómicas, tratados de libre comercio, Plan Colombia incluido, y ahora la OCDE tiene 24 capítulos donde dice la receta que hay que hacer en cada caso. O sea, si creímos que en el 2000 nos dieron la mitad del tratamiento que nos faltaba, ahora viene la OCDE a decir, no sé, no, es muy equivocado. Su problema es que no lleva ni la tercera parte del tratamiento, vamos para el resto. Y comienza con reforma tributaria estructural, reforma laboral y reforma pensional. Ya la laboral la hicieron. Porque la meta es, y esto de pronto requiere algún ejercicio, que el salario medio sea igual al salario mínimo. Hoy en Colombia el promedio de salario es de 1 millón de pesos, más o menos, y el salario mínimo es 750.000 con el subsidio de transporte. La meta es que el salario medio sea igual al mínimo. No se hagan ilusiones, no es que el mínimo suba al medio, sino bajar el medio al mínimo. Incluso hay propuestas más agresivas, las que dicen, oiga, pero a mí me parece que como en Yarumal no hay parquilleras ni cosas pues como para gastar muy fino, pues para que el salario mínimo de Yarumal sea igual al de Medellín, ¿cierto? Para tomarse unas pulitas en el marco de la plaza, con que sea el 75% del salario mínimo urbano, con eso tenemos. Vamos a esperar. Bueno, ya a estas alturas, después de este diagnóstico, le preguntan al médico, bueno doctor, ¿y cómo me alivio entonces? Es que es lo mínimo, como para pagarle la consulta al médico, ¿no? Hasta aquí no me he ganado la plata de la consulta. Pero yo creo que la fórmula la di desde el comienzo. ¿Cuál es el problema? La política económica. ¿Qué es lo que hay que hacer? Cambiar de política económica, una nueva economía. Leyeron aquí los amigos del colectivo de Yarumal Crítica, que en mi hoja de vida yo soy de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas. Y en general, en las ciencias económicas se discute por escuelas, por teorías. Entonces muchos economistas dicen, no, es que en Colombia nos equivocamos de libro. Bueno, hay unos que dicen que no nos equivocamos, los que están en las condiciones de los grandes negocios, ¿sí? Pero hay otros, digamos, más honrados, que dicen, no, fue que nos equivocamos del libro,
O sea, como que en el momento en que fuimos a coger el libro, cayó como un mugre en el ojo y sacamos el libro que no era. No, no nos equivocamos del libro. El libro que se cogió era el libro que le servía a quienes de este modelo se han beneficiado, a esa supercúpula del país, a esos dueños del 33% de los activos bancarios de Colombia, y en contra del interés. Entonces la respuesta es obvia. ¿Qué hay que hacer? Es una política económica diferente, que mejore el ingreso, que eleve el ahorro nacional, que defienda la producción y el trabajo nacional. Una política económica totalmente diferente. No hay otra solución. La solución, dice el doctor al paciente, es cambie la dieta, cambie de casa, bueno, y hasta de marido o de mujer si le toca, ¿cierto? Hay que cambiar la economía del país. Los problemas económicos, y esto no les gusta mucho oírlos a los economistas, los problemas económicos se resuelven políticamente, no económicamente. O sea, con un nuevo orden político, con una nueva ciudadanía en empoderamiento político distinto. Y cuando hablo de política no hablo de partidos, cada cual verá cómo se alinea. Hablo de la actitud de los ciudadanos, de su conciencia, de su organización, de su capacidad de movilización, etc. Es de eso que estoy hablando. Y de ahí a las instancias de poder, pues se deduce que habrá que hacer. Pero en Colombia tiene que haber otra economía. ¿Hasta cuándo va a aguantar el país este desastre? Y Colombia se está volviendo en una aldea de miseria. Las ciudades son aldeas de miseria. Hemos caído en lo que se llama la trampa de pobreza. La trampa de pobreza es muy sencilla, es un pobre que cae en una arena movediza y mientras más se mueve, más se hunde. Esa es la trampa de pobreza que llaman los economistas. Es un país saqueado. Y voy a contarles esto, que puede generar algún malestar, pero es así. Aquí hay algo muy grave que sucedió en estos últimos años en Colombia. Es que buena parte de la atracción que se le hizo al capital extranjero fue sobre la base de perdonarles impuestos, lo que llaman beneficios tributarios, por distintos motivos, descuentos, exenciones, ingresos no constitutivos de renta, etc. ¿Saben cuánto valió del año 2004 al año 2014 los beneficios tributarios a las personas jurídicas en Colombia? 68 billones de pesos. Otra tarea para el muchacho. 68 billones. Y cuando uno mira quién se benefició, en el caso de los ingresos no constitutivos de renta, se benefició el 30% del sistema financiero. Y en el caso de los otros beneficios, 70% las empresas mineras. Y ahora nosotros vamos a tener que pagar la reforma tributaria por el regalo que nos hicieron. Es más, hasta el año 2006, cada compañía extranjera que quería sacar $100 de Colombia tenía que dejar 7 de impuestos. Como impuesto remesas, 7%. En el gobierno de Uribe y del ministro Carrasquilla se eliminó el 7%, y hoy no pagan nada por sacar la plata. Pero eso no es nada. El mismo ministro Carrasquilla, eso lo explico yo en una columna del Tiempo de la semana pasada, hizo una empresa en Panamá, de las letras de Panama Papers, que llaman ahora los papeles de Panamá. Hizo esa empresa en Panamá y se volvió extranjero. Entonces las ganancias, y esa empresa la volvió socia de sus empresas. Entonces las ganancias que tiene va y le manda la plata al socio extranjero, que es el mismo, y no paga impuestos. El ministro de Hacienda, bueno, yo decía el otro día, bueno, que fuera el ministro de Defensa o el capitán de la Selección Colombia, pero el ministro de Hacienda, el que toma el decreto, después vaya a hacer la cosa. Y los colombianos pagamos.
Se necesita una nueva política, una nueva economía. Estando en estas, y ya con esto termino, vino a comienzos de este año en Colombia, vinieron 3 economistas: Thomas Piketty, Joseph Stiglitz, un economista coreano, Ha-Joon Chang, que suena simpático el nombre, es coreano, pero es profesor en una universidad de Inglaterra, en la Universidad de Cambridge. Y Ha-Joon Chang dijo algo que afortunadamente coincidió con lo que yo vengo diciendo: la economía es un valor político. Piketty lo dice de otra manera, dice: lo más peligroso que hay para un país es que dejen que los economistas solos hagan la economía. Hagámosla entre todos, demos a la economía un nuevo destino. No es posible que ese esfuerzo digno de los poemas antioqueños que han elevado y han inspirado a poetas importantes describiendo cómo con el trabajo paisa se construye un país, el país esté siendo saqueado de esta manera. Esa es la situación nacional económicamente. Quisiera yo volver dentro de algunos años a Yarumal. Vamos a ver si la vida me da ese gusto, ese placer o ese favor, para poder decirles dentro de algunos años: hemos logrado entre todos construir una nueva economía. Muchas gracias por eso. Bueno, a continuación le vamos a dar el uso de la palabra al compañero Cristian Céspedes, que es estudiante de Administración Pública y de Derecho, investigador en temas económicos y administrativos. Su parte en esta conferencia se denomina ¿Cómo está la economía de Yarumal para enfrentar la crisis económica nacional? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por estar hoy aquí. Muchas gracias al maestro Aurelio Suárez por su conferencia. Yo simplemente quisiera tomarme unos minutos para referirme al caso puntual del municipio de Yarumal. Aurelio Suárez en alguna columna en El Tiempo terminaba diciendo que ojalá toda esta situación que acaba de describirnos nos coja confesados. Y les tengo que decir que en Yarumal la situación nos cogió sin confesar y con los calzones abajo. Y voy a pasar a explicar brevemente por qué señalo esta situación. Lo primero que hay que decir es que las cifras de la economía del municipio de Yarumal pues no son las mejores a nivel regional y no son las mejores comparadas con los parámetros de los mejores municipios del departamento de Antioquia, que es con quien pues, nos debemos medir. Y para señalar esto, quiero decir una primera cosa, y es que voy a mostrar cómo está la economía del municipio, diciendo primero que yo creo que todos los que estamos acá sabemos y sentimos que este es el municipio en el que queremos vivir. Aquí hemos incluso acuñado una frase que este es el mejor vividero del mundo, nos sentimos muy honrados de ser yarumaleños y yo creo que eso es bien importante. Pero también tenemos que empezar a dar una discusión fuerte sobre cómo es que se ha gestionado nuestra economía y cómo se han gestionado nuestros sectores sociales, administrativos, políticos y demás. Porque a veces cuando yo hago estas comparaciones con los otros municipios me dicen: no, es que usted no quiere Yarumal, váyase a vivir a otra parte mejor. Y yo les digo: no, si quiero Yarumal y lo que quiero justamente es que podamos construir y cambiar las cosas sobre las que tenemos falencias. Entonces, señalar que justamente esta situación de la economía nacional nos coge Yarumal con unas cifras bien preocupantes. Por ejemplo, el desempleo, que yo construyo las cifras de desempleo a partir de los datos del CISBEN y la población del municipio, la población información del DANI. El desempleo del municipio de Yarumal es del 16,7%, mientras que por ejemplo el municipio de Santa Rosa es del 9,9%, ¿sí? 8% más, 7% más. En Don Matías es apenas del 11,3%, ¿sí? 5% más en el municipio de Yarumal. Y esto nos va dando el panorama de cómo estamos. Les cuento, por ejemplo, un dato que me parece relevante. Lamentablemente en el municipio no tenemos información sobre cuál es el PIB o cuál es todo nuestro ingreso pues, local, pero sí hay una cifra que es muy relevante y ayuda a concluir cómo estamos, es el valor agregado, una cifra que da la gobernación de Antioquia.
El valor agregado, ustedes saben que es justamente el mayor valor que se le da a las cosas que producimos. Es en el municipio de Yarumal de 377.000 millones de pesos. En Santa Rosa es de 389.000 millones. Entonces ahí vamos viendo las diferencias y cómo es que nos está cogiendo esta situación. El presupuesto por habitante, que es otra forma en la que tenemos de medir cómo estamos, cuánta plata del presupuesto público del municipio de Yarumal corresponde a cada habitante. El presupuesto sin contar las transferencias de la nación, que son los recursos de destinación pues, específica y que digamos que resultan buenos para medir esta situación. ¿Cuánta plata? A los yarumaleños les toca el presupuesto per cápita, a los yarumaleños les corresponde 330.200 pesos. ¿Saben cuánto les toca a los habitantes del municipio de San Pedro? 750.000, el doble. Y esto se repite en otros municipios, Santa Rosa 441.000, en Angostura incluso 398.000, 70.000 más que en Yarumal, en Campamento 346.000 más que en Yarumal. Y entonces esto va planteando cómo está la economía del municipio. Por ejemplo, la pobreza y la miseria. La pobreza en el municipio de Yarumal es de 28,2%. En el municipio de San Pedro apenas de 17,8%. La miseria en Yarumal es de 7%. En San Pedro es de 3%. Entonces esto, como lo señalo, nos va dando justamente la característica de cómo estamos y cómo nos estamos y cómo nos hemos preparado durante todos estos años para la crisis económica. Yo recuerdo que en Yarumal Crítica, a finales de 2014, llamamos a una conferencia, invitamos a una conferencia que se llamó en ese momento Petróleo, dólares y TLC, la combinación para la crisis de la economía colombiana. Y desde el final de 2014 dijimos, ojo, que aquí hay una crisis de la economía del país que nos va a golpear con fuerza. Y eso fue hace 2 años, o un año, pues casi 20 meses. Y en este momento todavía no se han tomado determinaciones para podernos enfrentar a esta situación. No quiero extenderme los datos, que aquí hay otros tantos de la producción yarumaleña. Señalo, por ejemplo, uno. En Yarumal se producen 20 litros de leche por vaca, mientras que en el municipio de San Pedro se producen 10 litros. Perdón, al contrario, en Yarumal 10 litros, en San Pedro 20 litros. Pero cuando uno hace una comparación, coge las cifras y pone litros de leche por hectárea, la cifra es absolutamente preocupante. Es casi inimaginable. Yo cuando empecé a construir estos datos, pues me parecía una cosa extrañísima. Pero la verdad es que cuando uno va y mira cómo funcionan, cuáles son las diferencias entre nuestros mecanismos de producción, la tecnificación del ordeño, las razas de las vacas, la calidad de los pastos, pues termina diciendo, aquí sí hay una diferencia. Miren, litros de leche por hectárea, en San Pedro de los Milagros, 37,8 litros de leche, en Yarumal, 2,1. Esas son las diferencias que tenemos. Y entonces así mismo nos sucede en otros sectores, en la caña, en el café, en el tomate, en la mora. Y esto para plantearlo primero, las cifras que tenemos en la actualidad económica del municipio. Pero la segunda situación es que lo que ha venido describiendo el maestro Aurelio Suárez tiene también todo un correlato en nuestros sectores económicos más importantes. Ese tratamiento que le mandó el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y ahora la OCDE, en Colombia se ha reflejado en la forma en la que puede impactar nuestros sectores más relevantes. Y doy algunos datos. La leche, que es uno de los productos de mayor relevancia y que más importancia tuvo para la Unión Europea en su Tratado de Libre Comercio con Colombia e incluso también en el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ha generado que tengamos un nivel de importaciones de esos países que ha subido desproporcionadamente. Les doy unos datos. En 2012 se importaron 5.600 toneladas de productos lácteos a Colombia. En 2015 se están importando 54.460 toneladas. En espacio de 5.000 a 54.000. Y entonces hace unos meses, hace como 5 meses, tuvimos una crisis lechera que golpeó con mucha fuerza el municipio de Yarumal y que hizo que el precio de la leche fuera menor a los costos de producción y que incluso algunos campesinos pues tuvieran que botar la leche.
Entonces uno se pregunta, ¿y eso a qué se debe? Algunos piensan que es que se debe a que los lecheros colombianos pues están produciendo mucho, entonces ¿qué es culpa de ellos? No, aquí están las cifras, de 5.000 a 54.000 toneladas de leche que hemos pasado. Y esta situación se repite en otros sectores. En la actualidad, por ejemplo, se está discutiendo la eliminación del Fondo de Estabilización de los Precios del Azúcar, y eso puede golpear muy duro al animal cuyo cultivo más importante es la caña de azúcar para panela. Hay algunos datos, por ejemplo, de Dignidad Agropecuaria que dicen que en los últimos 5 años ha ingresado al país más de media producción de la que sería la interna del país. En 5 años ha ingresado más de media producción de otros países, producción de azúcar. Y entonces, ¿qué significa la situación que está ingresando productos de azúcar? Significa que como la panela hace parte de la cadena del dulce, pues al entrar azúcar de otros países, edulcorantes, otro tipo de cosas de estas derivadas del dulce, pues van a empezar a competir con los paneleros tradicionales nuestros, y estén seguros que eso es una pelea de burro con jinete. Y en este caso los burros somos nosotros, los hermareños, los angostibeños. En la situación del café es similar. Se está en este momento discutiendo el Pacto Nacional del Café, y dentro de ese pacto hay una particularidad, y es que están intentando introducir un documento que se llama la Misión Echavarría, que le conocen así, es una misión sobre el café. Y el principal argumento de la Misión Echavarría es el siguiente: hay que eliminar el apoyo del Estado para los cafeteros. Y hoy estamos viendo la suerte que están corriendo los cafeteros, y la que han corrido en todos estos años. La Unión Europea ahorita nos puede ampliar más la situación. Y ese es el segundo producto más importante de la oferta agrícola del municipio de Yermal. Con los porcicultores ocurre lo mismo. Han entrado 50.000 toneladas de carne de cerdo al país. Y eso significa que pues es muy probable que esto nos empiece a golpear muy duro. A nosotros no nos ha tocado la crisis inicial que mencionó Aurelio, en la que se puso en riesgo y se acabó la producción de sorgo, de soya, pero es probable que los que sigamos en la lista seamos nosotros. Y entonces estas situaciones todavía no nos han cambiado la vida de los municipios, pero en los municipios donde se les acabó los cultivos tradicionales, el maíz, la soya, el sorgo, la producción industrial, pero quisieron es acabar la forma de vida como la concebían sus habitantes, sus formas culturales tradicionales. Y entonces nosotros, que tanto queremos el municipio de Yermal, que tanto queremos la forma en la que vivimos acá, tenemos que ponernos las pilas y proteger a nuestro municipio. Señalo una idea que me parece destacable. Uno tiene que entender que la economía del municipio de Yermal es mayoritariamente de comercio y de servicios, pero es un comercio y unos servicios que están sustentados en la producción agrícola de la región. Nosotros somos el centro de lo que se conoce como la vertiente del Mechí, que integra los municipios de Campamento, Angostura, Briceño, Valdivia, Yarumán, y somos el centro de ese norte, de esa vertiente del Mechí, y eso significa que la producción agrícola de estos municipios implica la bonanza, implica que nos vaya bien en el comercio y en los servicios del municipio de Yarumán. Entonces no nos descuidemos, porque estas cosas que estoy mencionando, las amenazas contra la caña, las amenazas contra la leche, las amenazas contra los porcicultores, contra los cafeteros, van a afectar con mucha fuerza primero a los municipios de la región, Angostura, Campamento, Valdivia, Briceño, a Yerumán, puede que en una medida menor, porque nosotros somos evidentemente un pueblo comercial, pero nuestro comercio se basa en que ellos vienen a comprar los productos, en que ellos vienen a comprar los insumos, en que ellos vienen aquí por servicios hospitalarios, universitarios, de otro montón de tipos. Entonces, señalar que esta es la situación que tenemos. Primero, nos cogieron sin confesar y con los calzones abajo, y ya mencioné las cifras. Segundo, tenemos riesgos poderosos de que la producción agropecuaria del municipio de Yermal sufra la suerte que pasaron, por ejemplo, los productores de sorgo, soya, cebada. Tenemos ese riesgo. Y tercero, nos cae toda la fuerza de lo que acaba de mencionar Aurelio, de quién va a pagar la crisis de la economía del país: la reforma tributaria, la reforma laboral, la reforma pensional.
simplemente señalar eso y decir entonces qué hay que hacer. Yo me uno al argumento de Aurelio. Yo he venido señalando aquí hace un tiempo que tenemos que construir una política económica territorial, y eso significa una reflexión entre los ciudadanos que discuten, los ciudadanos que debaten la suerte del municipio, los ciudadanos que se interesan, que asumen posturas críticas, y que construimos cómo es que vamos a primero fortalecer nuestra economía, segundo prepararnos para defendernos de las amenazas que tenemos, y tercero también plantear una posición crítica frente al modelo económico neoliberal a nivel nacional. Entonces, démonos a la tarea de discutir esto, de plantear los debates. A mí me pone muy contento que hoy estemos acá pues, escuchando esta conferencia, y simplemente mencionarles lo que les acabo de decir. Pues no estamos en la mejor situación, tenemos amenazas serias y tenemos en este momento que asumir la tarea de construir qué es lo que vamos a hacer. Yo termino con eso, no sé si quiero hacer algunos otros comentarios. Muchas gracias. Bueno, voy a hacer aquí unos comentarios desde la mesa, muy breves. Tal vez para ampliar un poco lo que ha dicho Cristian. Cuando se habla de valor agregado, se habla de producción, se habla de ingreso, hay que tener siempre presente cómo se distribuye esto. Porque esa es una de las grandes críticas a las mediciones por crecimiento. Crece, la producción fue tanto, el ingreso fue tanto, bueno, y ese ingreso cómo se repartió entre la sociedad, entre la población. Entonces siempre es bueno presentar estos datos también complementarios con un modelo de distribución del ingreso. Y como elemento adicional, por ejemplo, se nos dice, en Colombia el Producto Interno Bruto creció tanto, y en ese Producto Interno Bruto tiene un peso importante. Sé que en algunos municipios de Antioquia es así, la minería. Muchos economistas están planteando ya, oiga, y a ese Producto Interno Bruto que creció, no se le va a descontar la pérdida de patrimonio natural que significaron las actividades extractivas, por ejemplo. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sí, fíjense ustedes, hagamos la ecuación del sector minero en Colombia. Trajeron más o menos la mitad del capital extranjero que vino. De 135.000 trajeron 70.000 millones de dólares. Les hemos perdonado en beneficios tributarios, cuentas cortas, de la parte que le corresponda, 30, 40 millones. Súmele más. Y fuera de eso, remitieron en ganancias 80.000 millones de dólares. Y fuera de eso se cargaron con los recursos naturales. Entonces, la contabilidad hay que hacerla completa. A veces ese patrimonio natural no lo descontamos y se presenta como un PIB, como un valor agregado, simple y llanamente, con un número, sin tener en cuenta todos los factores que implican. Muchos economistas ahora están hablando de un nuevo concepto económico. Yo creo que el país tiene que ir y el mundo tiene que ir a nuevos indicadores de medición económica que involucren todos estos aspectos: la distribución del ingreso, la distribución del valor, la pérdida de patrimonio natural, etc. Ahora, con respecto a los sectores que ha mencionado Cristian, si en Colombia se permite una libre importación de azúcar, ¿cómo vamos para allá? Va a haber una afectación a la panela. ¿Y por qué? Está absolutamente estudiado que la panela y el azúcar son bienes sustitutos. Entonces, cuando un ama de casa llega al mercado y encuentra cara la panela, compra azúcar. Y cuando ve cara el azúcar, dice: ¿a cómo estará la panela? Y son lo que se llama en economía bienes sustitutos. Si al país viene una oleada de azúcar que, por lo menos en un periodo inicial, venga a bajo precio para quebrar la producción de azúcar nacional, la panela va a tener problemas aquí. Eso es bien importante tenerlo en cuenta. Hace muchos años los economistas colombianos consideraban la panela como una cosa distinta del azúcar.
Hoy hay que hablar de toda una cadena del dulce, que lo compone la panela, las mieles, el azúcar, el etanol incluido, etc. Por ejemplo, si vienen importaciones de etanol, habrá azúcar colombiano que no se vuelve etanol, sino que queda o como azúcar o fundido en panela, y entonces vamos a tener problemas. No se puede analizar el problema de la panela por fuera de la cadena de azúcar con base en que son una cadena y adicionalmente vienen sustitutos. Con respecto al tema cafetero, Colombia tiene las instituciones cafeteras, el Fondo Nacional del Café y la Federación. La Federación es una administradora del fondo y tiene un componente gremial y un componente del gobierno. Yo estuve en el grupo de personas que participamos para ser gerentes de la Federación Nacional de Cafeteros, que hay en el grupo final de 8 personas. Y entiendo un poco el tema y puedo decirles lo siguiente. Yo veo muy difícil la recuperación del mercado cafetero mundial si en el mundo no se modifican los parámetros del comercio mundial del café. Me explico. Esto es bien importante si hay cafeteros acá para que tomen nota. Hasta el año 2004 en Colombia, la Organización Internacional del Café no dejaba que todo el café producido en el mundo se pudiera comercializar internacionalmente. Había unos requisitos de humedad y de dureza del grano para poderlo negociar. Si un grano era más húmedo de ese parámetro o tenía una dureza de grano inferior, no podía ser comercializado internacionalmente. Eso, por supuesto, le ayudaba al café colombiano por calidad, por el beneficio que se le hace a que pudiera ser una especie de rey de la calidad en el mercado mundial del café. A partir del año 2004 se aprobó en la OIC la resolución 407. Óiganlo bien, con el visto bueno de los representantes de Colombia, el doctor Gabriel Silva y el doctor Restrepo. ¿Qué fue lo que aprobaron? Que a partir del 2004 todo tipo de café mundial se puede comercializar. Entonces, cafés más beneficiados, cafés más húmedos, cafés con menos dureza de grano, empezaron a andar por el mundo. En el mundo cafetero eso se le llama cafés basuras. ¿Y qué sucedió? Que hoy en el mundo no hay obligación de cumplir requisitos, sino apenas de registrar el embarque. En la calidad del embarque, aunque usted lo registre, lo puede comercializar. Hoy en el mundo solamente el 65% de los embarques de café se registran. Hay un 35% de cafés basuras que no tienen registro. La gran mayoría de ellos asiáticos, vietnamitas. Vietnam no registra un solo saco de café en los registros de calidad de la OIC. Y entonces en el mundo hay andando el 35% de la cosecha mundial sin requisitos de beneficio ni nada. Y cuando uno se queja, dice: no, pues entonces pases a cafés especiales, ¿sí? que son de poca demanda en el consumo mundial. Colombia tiene que abogar porque esa resolución 407 se derogue. A mí tuve una reunión con el presidente nacional de la Nestlé. No, que es que yo le quiero ayudar a Colombia. ¿Usted le quiere ayudar a Colombia? Vaya a Suiza, a la OIC, y diga que deroguen la resolución 407 para que en el mundo solo se pueda comercializar cafés con ciertos estándares de calidad. Entonces, aquí beneficiamos el café, lo cogemos grano a grano, pick to pick, como dicen los gringos, lo beneficiamos con todo el cuidado, lo llevamos de la mejor manera, y eso no lo está retribuyendo el mercado de mejor manera. No, que es que el 15%, el 20% del café colombiano, no sé cuántos millones de sacos, sí tienen un bono. Colombia está produciendo 12 millones de sacos. Y si somos generosos, vamos a creerle al doctor Vélez, el gerente de la federación, 3,5 millones de sacos tienen algo de sobreprecio, y hay 8,5 millones que no lo tienen. Aquí hay un desestímulo para el café colombiano. Este es un problema que puede parecer muy remoto desde la humana, pero es la causa de que nuestro café no repunte de precio. 1,20, 1,30, 1,40, eso no va a pasar de ahí, porque en el mundo se oficializó el comercio de café basura.
especiales tampoco. Vaya a una tienda en Nueva York, por ejemplo, vamos a una tienda famosa en Nueva York que hay en el Centro Terminal, abajo del Central Park, que es la mejor tienda de cafés orgánicos y de comida orgánica y cafés especiales en Estados Unidos. Y ustedes van a tardar, en el mostrador no hay una libra de café colombiano. Porque es que en los cafés especiales también son competidos. Entren a Google y pongan en inglés Top 10 Specialty Coffee, no aparece el café colombiano. Está el Mocha Etíope, el Kona hawaiano, el Montaña Azul de Jamaica, el Granada AAA. Es que hay unos cafés incluso de mucho más calidad. Nosotros somos una especie tenemos un nicho de especial, pero tenemos un volumen de buena calidad. ¿Qué hizo el mercado? En el nicho de especiales nos superan, y en el de volumen imponen el robusto y el de mala calidad. Estamos en sándwich. Y si Colombia no hace una diplomacia, y si Colombia no hace una tarea de pedir que se revisen esas normas internacionales de la OIC, que solo le sirven a las 4 firmas comercializadoras y a las 5 firmas que procesan el café en el mundo, estamos fregados. Otro dato: el mercado del café mundial, a nivel de tasa, estoy hablando de tasa consumida en los grandes mercados, vale 180.000 millones de dólares. ¿Saben cuánto le toca a los países productores de esos 180.000 millones de dólares? No les tocan ni 19.000 millones de dólares. O sea, los otros 160.000 es en manos de los comercializadores, de los tostadores y de los grandes mercados. Y Colombia es el 15% de ese mercado, o sea que nosotros somos el 15 de 3.000 millones de dólares, de un mercado de 180.000. Pero vaya usted, yo no sé si aquí alguien ha ido a Nueva York a la tienda Juan Valdez. Yo fui allá en Lexington, con 57 Street. ¿Tú fuiste? Ok. Entonces yo fui a la tienda y yo voy a ir a ver cómo es la cosa aquí, el café especial. Bueno, la primera decepción que me llevé es que el que manejaba la máquina era puertorriqueño. Entonces le dije al puertorriqueño, le dije, oiga, ¿cómo va a ir con una libra de café? ¿Cuántos cafés sacan? De tamaño mediano, porque es pequeño, mediano y grande. El mediano es de $3 con 50 la taza. No, saco 40. Me dije, 40 por 350, por 3,50, $140. Y a nosotros nos pagan la libra a una 30 en Nueva York, y aquí en la compra en normal 730 la carga, ¿no? O sea que cuando usted va al café de la Federación de Nueva York, incluso lo que nos sacan es todavía más que en el mercado mundial. Y le dije, bueno, ¿y usted más o menos cuántos tintos diarios se sirve al día? Y no me quiso dar el dato, pero ahí por lo que dije, más de 1.000, menos de 2.000, no, 2.000. Entonces yo me puse a hacer 2.000 tintos, 40, una libra, 40 tintos, etcétera, 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 me dan 500 sacos al año. 500 sacos y producimos 13 millones. Eso va a darle salida al café colombiano. Tenemos que pelear que nuestro grano, que va al mercado de volumen y que es de buena calidad, sea bien pagado. Y para que sea bien pagado hay que derogar la resolución 407 de la OIC. ¿Qué es lo que hace la misión de Chavarría Lora? Lora, porque el otro que hizo la misión con el Chavarría era Eduardo Lora. ¿Sí? Yo la califiqué en un artículo que escribí para El Tiempo, más peligrosa que la roya y la broca juntas. Porque lo que quieren es destruir la producción cafetera nacional, entregarla a los exportadores multinacionales privados. Yo no tengo duda, y ojalá aquí se oiga lo que estoy diciendo, que la selección del gerente de la Federación de Cafeteros fue en buena medida concertada con los exportadores privados de las multinacionales, no con el gobierno. En ese sentido, pues hay que hacer un trabajo muy fuerte gremial cafetero, donde los cafeteros entiendan estos problemas y exijan sus verdaderas soluciones a las autoridades. Bueno, mil gracias, mi amor.
tengo más para anotar. Muchas gracias, Cristian. No sé si ese es un espacio de preguntas, de comentarios, de alguien que desee apuntar algo más. Indiscutible que en Colombia es indiscutible que en Colombia, por todos estos factores que usted ha explicado, al colombiano nos están castigando por los impuestos. Y tratando del tema de la afectación de la economía colombiana en Yarumal, uno de los muchos puntos, es indiscutiblemente la política que tiene el gobierno nacional sobre el catastro. El predial ha creado en el municipio de Yarumal una burbuja inmobiliaria. Nosotros estamos en un desfase frente incluso a las grandes ciudades. El barrio Laureles de Medellín, que es estrato 10, allá los propietarios pagan mucho menos impuesto predial que una casa humilde en Yarumal. Pero en Yarumal no tiene ni siquiera los beneficios de las obras, de las cercanías, de las inversiones nacionales que se hacen en la ciudad. Nosotros nuestras propiedades están más valorizadas que la zona de mayor valorización que tiene el norte del Valle de la Urrá, que tienen grandes cadenas de supermercado, que tienen metro, que tienen doble calzada, donde hay los recursos del país y donde hay construcción, donde hay mercado inmobiliario de oferta y demanda. Y en cambio aquí el mercado inmobiliario está restringido únicamente a la vivienda de interés prioritario, pero no renta ni vale lo que valen las grandes ciudades y estamos pagando altos impuestos. Sabemos que es precisamente por esa necesidad del gobierno de, como ya no tiene forma, como está beneficiando a las multinacionales, exonerando los impuestos, entonces somos nosotros los colombianos los que tenemos que entrar a subsidiarle, a entregarle al gobierno esos recursos de nuestros propios recursos, empobreciendo cada vez más al ciudadano de a pie. Uno se pregunta por qué, si en Colombia la vivienda es un derecho fundamental, ¿por qué cuando un ciudadano común y corriente hace el esfuerzo de su vida para arreglar el baño, la cocina, poner un piso y darle condiciones de vivienda digna a su casa, el gobierno tiene que entrar a castigarlo con un alto impuesto? Pero curioso también que cuando uno compara las escalas tributarias del catastro en Yarumal, el catastro en Yarumal tiene una escala que se aplicó con un criterio regresivo, porque aquí el latifundista, que lógicamente tiene representación en el consejo municipal, el latifundista está beneficiado con tasas más bajas de impuesto predial, mientras que el pequeño propietario tiene las tasas mayores. Eso es una afectación de la política, y usted lo decía ahora, esto tiene que ser un cambio de política y esto tiene que venir de lo político. Pero nosotros no podemos esperar que el cambio político o el cambio económico venga desde arriba, porque si seguimos como siempre hemos venido, haciendo que sean los mismos que nos gobiernen y los mismos que trazan las políticas, pues ellos seguirán haciendo las mismas políticas con los mismos intereses económicos. Y es por eso que yo siempre he dicho que nosotros los ciudadanos de a pie tenemos dos elementos fundamentales, dos armas. Una es el voto y el otro es el tributo. El voto no lo podemos seguir dando como lo hemos dado, y el tributo, nosotros podemos hacer grandes revoluciones con el tributo. Y por eso es que yo me he caracterizado por hacer la campaña de no pagar tributo. Cuando el ente público, el gobierno nacional, se sienta doblegado porque no tiene lo que necesita de nosotros, va a sentir lo que el pueblo siente cuando lo exprimen en su bolsillo. Esa medida es importante. Yo quisiera que en Colombia, cuando llegara la reforma tributaria, nadie tributara un peso,
para que veamos arrodillado a los grupos, a los centros de poder político, los veamos arrodillados. Una administración, por ejemplo, la administración municipal de Yarumal, si nosotros desde el primer trimestre de este año no le hubiéramos pagado un peso de predial, no tenía con qué hacer ninguna de sus funciones públicas para las que él se monta. Y eso obliga a una cosa. Se sabe que el catastro y que por ejemplo, los ciudadanos tenemos el deber de tributar, y eso lo reconocemos. Pero sabemos que la tributación debe ser justa y proporcional. No es que se sigan los políticos desfasándose en la forma de gravarnos con los impuestos y con las tasas. Precisamente por un crecimiento desaforado de ese tipo de tributos es que se han dado las grandes revoluciones y los grandes movimientos de liberación y de desmembración de los territorios. Yo creo que en Colombia, si esto no se compone, vamos a terminar en una gran revuelta. Entonces, mi invitación es, o los políticos tienen que asumir esa responsabilidad que siempre se nos ha dicho, cuando nos graban con el catastro nos dicen, es que la parte social del impuesto la tendrán que trabajar en el Consejo Municipal, donde finalmente se establecen las tarifas. Pero cuando llegamos al Consejo Municipal, allá nunca se escucha al pueblo. Allá se traza la política y nadie sabe ni siquiera de dónde sale la tabla. Uno pregunta de dónde salió la tabla del impuesto predial que contempla el estatuto tributario del municipio de Yarumal, y ni siquiera el alcalde que la aprobó sabe de dónde salió la tabla. Esas cosas no las puede seguir tolerando un pueblo. Nosotros tenemos que hacer ese tipo de acciones para que lo político cambie. El voto y el tributo son herramientas que tenemos. No podemos seguir aquí quejándonos de que, bueno, viene la reforma tributaria, tenemos altos índices de desempleo y nosotros nos quedamos iguales. Le tenemos que aprender a los pueblos que hicieron revoluciones comuneras. Le tenemos que aprender a los pueblos que le dijeron no al rey. No sigue usted siendo rey. Usted tendrá que pedirnos consentimiento a nosotros. Pero hemos perdido esos espacios. Hasta ahí mi interrupción. Muchas gracias. A mí me parece, yo quiero hacer una pregunta. ¿Qué porcentaje del avalúo comercial está en el avalúo catastral? Pues con la ley del Plan Nacional de Desarrollo se subió 20 puntos solamente el avalúo. Sí, pero ¿en cuánto está más o menos? El avalúo catastral como avalúo Está en comercial. este momento el avalúo catastral está en el 60% del valor comercial. Bueno, le cuento una cosa, y la reforma tributaria para el 100. va para el 85 millones. Y el municipio que no lo suba al 85 no demandan transferencias. Porque esto, por grave que está, se puede implementar. Es que la reforma tributaria, doctor, tiene un capítulo adicional de impuestos territoriales, a los que yo no me refería aquí, pues, para evitar un subsidio colectivo. ¿Sí? Pero tiene una reforma de impuestos territoriales. Bueno, muchas gracias. Para finalizar, queremos invitarlos desde el colectivo Juvenil Yarumal Crítica al grupo de estudio que realizaremos el próximo domingo a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura. Están cordialmente invitados. También agradecemos la presencia del ingeniero Aurelio. Muchas gracias por compartir sus conocimientos con nosotros y ilustrarnos sobre estos temas. A Cristian, el compañero de Yarumal Crítica, y a ustedes por su presencia. Los estaremos invitando a unas próximas conferencias de este nivel en asuntos también de variada categoría. Muchas gracias.